Primeramente, gracias al Maestro Jesús por esos sus fluidos buenos y sanadores que nos tocan y nos envuelven para que así podamos recibir esa influencia positiva, esa inspiración de los bienhechores y guías. Gracias a todos por su presencia, por acompañarnos en esta tarea del Centro Escuela Espírita Sin Fronteras. El tema para hoy es ¿dónde encontramos respuestas a nuestros sufrimientos y tragedias? Haciendo eco de uno de los postulados de Allan Kardec, cuando expresó que el lado más bello del espiritismo es su faz moral, y por este triunfará, pues allí radica su fuerza que lo hace invulnerable. Es que para esta conferencia hemos escogido la tercera parte del Libro de los Espíritus, que trata sobre las leyes morales, conjunto de leyes que son vías seguras que nos conducen en el camino de la evolución hacia Dios, pues en ellas encontramos el resumen y la esencia de todo lo que necesitamos para la educación de nuestras almas, aún las necesitadas de luz y sedientas de consuelo. Es oportuno recordar que la palabra moral, derivada del latín mor, singular, y mores, plural, que significa costumbres, son las reglas o normas por las que se rige el comportamiento o la conducta de un ser humano en relación a la sociedad. Y, según el concepto espírita, moral es la regla para conducirse bien, es decir, la distinción entre el bien y el mal. Está fundada en la observación de la ley de Dios. El hombre se conduce bien cuando todo lo hace con la mira y para bien de todos, porque entonces cumple la ley de Dios. Si observamos las leyes divinas, seríamos felices, pero teniendo los espíritus su libre albedrío, no han obedecido las leyes siempre, y la infracción de estas leyes ha causado el mal para ellos. Vamos pues, a través de esta conferencia, a reflexionar sobre las verdades que nos libertan para siempre de la ignorancia, y para lo cual contamos con el auxilio de las revelaciones contenidas en el Libro de los Espíritus, piedra angular sobre la cual se levanta la doctrina espírita, que esclarece sin misterios. La ley natural es la ley de Dios. Es la única verdadera para la felicidad del hombre. Le indica lo que debe hacer y lo que no debe hacer, y él es infeliz cuando de ella se aparta. Enseñan los benefactores espirituales que la ley de Dios está escrita en la conciencia humana para que sepamos cómo actuar, para qué actuar y por qué actuar, siempre de la mejor manera para todos. Por ende, todos conocemos la moral. Todos debemos someternos a ella, aunque lo hacemos de acuerdo a nuestra comprensión, a nuestro conocimiento y a nuestra evolución. A pesar de ello, esa ley necesitó ser recordada al hombre por medio de los misioneros, una vez que la olvidó y la despreció. Siendo así, el sufrimiento en su esencia proviene de la inobservancia de las leyes, inobservancia esa causada por nuestra ignorancia
por nuestras imperfecciones. Nos dicen los espíritus, en la respuesta a la pregunta 918 del libro de los espíritus, que el espíritu prueba su elevación cuando todos los actos de su vida corporal son la práctica de la ley de Dios y cuando comprende por anticipado la vida espiritual. Es pues en la tercera parte del libro de los espíritus que Allan Kardec, con el concurso de los espíritus superiores, desarrolló un estudio didáctico sobre las leyes morales y las clasificó en 10. Las leyes morales son la base para nuestra transformación y para la adquisición de los valores de la vida, y de su aplicación depende la evolución y el progreso. Para su análisis y reflexión, vamos a exponer un breve resumen de cada una de esas leyes, pues el incumplimiento de las mismas es lo que acarrea al hombre las tragedias y sufrimientos. Ley de adoración. La ley de adoración es el sentimiento de elevación del pensamiento a Dios, actitud que nos aproxima a Él. La adoración es una ley natural, pues es el resultado de un sentimiento innato, preexistente o que nace con el hombre. Una de las formas de adorar a Dios es a través de la oración. De ahí que el pedido más importante que debemos hacer en nuestras oraciones es solicitar nuestra propia transformación moral. A fin de que alcancemos esa transformación moral que necesitamos, es muy importante el estudio del Evangelio en el hogar, ya que su práctica nos proporciona el estudio constante de las leyes morales y de los principios básicos del espiritismo, enseñanzas que debemos y podemos aplicar en las diversas situaciones de la vida diaria. Ley de sociedad. La vida en sociedad es una necesidad básica del ser humano. Se trata de una ley de la naturaleza, y como es sabido por muchos de nosotros, el hombre ha sido creado para vivir en sociedad, es decir, en contacto con sus semejantes. Pero para vivir en sociedad es necesario que respete las leyes y la individualidad de su prójimo, lo que puede lograr practicando las enseñanzas de Cristo y viviendo en consonancia con la moral cristiana, pues así se comporta correctamente en sociedad y obtendrá como resultados el bienestar y el progreso. Por tanto, esa convivencia social debemos realizarla dentro de un clima de fraternidad a fin de crear oportunidades para que todos nos ayudemos mutuamente, superando dificultades y resolviendo los problemas, pues esa vida en común nos permite también la tolerancia, la comprensión y la bondad, y por consiguiente intercambiar experiencias a favor del desarrollo del grupo en el que nos relacionamos. Ley de trabajo. El trabajo es cualquier actividad intelectual o material destinada a alcanzar algún objetivo o producir alguna cosa. El trabajo, siendo una ley natural, constituye una necesidad, y la civilización obliga al hombre a trabajar más, porque así
aumenta sus necesidades y sus goces. Debemos, pues, realizar nuestro trabajo con entereza moral, eliminando el uso de recursos deshonestos que generaría problemas más complejos que aquellos que nos proponemos solucionar. Sin embargo, el trabajo más importante es por nuestro propio mejoramiento, pues este asegura nuestra dicha en esta vida, ya que obtendremos la salud, porque el cuerpo no se entregará a los excesos. Poseeremos riqueza, porque la riqueza mayor es saberse contentar con lo necesario. Gozaremos de la paz del alma, porque no nos rodearemos de necesidades ficticias, ni seremos atormentados por la sed de honores y de lo superfluo, ya que no conoceremos la fiebre de la ambición, de la envidia y de los celos. Ley de progreso. La evolución, el progreso continuo y ordenado de los seres y los mundos, tanto en el aspecto físico como en el intelectual y el moral, es la base de las civilizaciones, constituyendo uno de los principios de la ley divina a que está sujeta toda criatura. El conocimiento y puesta en práctica de la doctrina espírita contribuye con el progreso, porque destruye el materialismo, una de las plagas de la sociedad. Nos dice Allan Kardec en Obras Póstumas: el progreso general es el resultado de todos los progresos individuales, pero el progreso individual no consiste solamente en el desarrollo de la inteligencia, en la adquisición de algunos conocimientos. Esta no es más que una parte del progreso. El progreso consiste, sobre todo, en el mejoramiento moral, en la depuración del espíritu, en la extirpación de los malos gérmenes que existen en nosotros. Este es el verdadero progreso. Ley de reproducción. La ley de reproducción es una ley natural, indispensable, pues sin ella el mundo corporal perecería. Se destina a la perpetuación de las especies, al mismo tiempo en que permite la encarnación de los seres sujetos al progreso. Cuando el hombre comprenda y practique las leyes divinas, presentará sus trabajos apegados a una ética incorruptible, evitando, por ejemplo, la aprobación de leyes que atenten contra la vida en sus múltiples aspectos, como en el caso del aborto, la eutanasia y la pena de muerte. Sin embargo, el hombre será responsable por la buena o mala utilización de su libre albedrío, ya que las leyes divinas, en su planeamiento infalible, tienen medios de resolver por la naturaleza natural de las cosas estos problemas. Ley de conservación. Cuando decimos la expresión ley de conservación, inmediatamente lo asociamos al instinto de sobrevivencia. Pensamos en la preservación de la vida, que es uno de los bienes más preciosos de los seres en evolución. Se trata de una ley natural a la cual todas las criaturas están sometidas. Todos los seres vivos la poseen, cualquiera que sea el grado de su inteligencia. En unos es puramente maquinal y en otro racional. No obstante,
el hombre sigue siendo ignorante de las realidades espirituales que abusa de ese poder, anteponiendo su orgullo y su egoísmo, causando el hambre, la miseria y la desigualdad social, por lo que existe un gran desequilibrio en el uso de los recursos naturales y la distribución de bienes y servicios generada por el uso de la inteligencia. Por ejemplo, en cuanto a los hábitos diarios, deberíamos sustituir siempre el menos feliz por otro más saludable, eliminando de nuestra dieta todo lo que daña nuestra salud, como el tabaco y el exceso de bebidas alcohólicas, porque así estaremos actuando de acuerdo a la ley de conservación. Ley de destrucción. Nos dicen los espíritus, es preciso que todo se destruya para que renazca y sea regenerado, porque lo que llamáis destrucción no es más que una transformación, cuyo objeto es la renovación y mejoramiento de los seres vivientes. Opina Cristiano Torchi en su libro Las leyes morales en la actualidad, cito: una de las mayores preocupaciones del hombre moderno ha sido la preservación del medio ambiente. Los debates e investigaciones en torno a la ecología han llamado la atención de los estudiosos, ya que hay un consenso en torno a la necesidad de proteger el planeta del progreso desordenado. Es el llamado desarrollo sostenible, que tiene por divisa progresar sin destruir. La necesidad de destrucción, por tanto, tiende a desaparecer a medida que ocurre la evolución, tanto en el aspecto intelectual como en el moral, o sea, en la medida que el espíritu se sobrepone a la materia. Ley de igualdad. Esta es otra ley moral de suprema importancia para el desarrollo de los espíritus. Por ella se puede deducir, en cuanto a la justicia y la bondad del Creador, que a ningún hombre concede superioridad natural, ya sea por nacimiento, ya sea por la muerte, pues todos somos creados sencillos e ignorantes. La existencia de leyes injustas y hasta crueles para regular las relaciones de la sociedad constituyen un reflejo de las imperfecciones morales de los hombres, haciendo que surjan desigualdades sociales acentuadas. Una de ellas, de graves consecuencias, fue la que autorizó la esclavitud del hombre por el propio hombre, como si el color de la piel o condición social eran factores determinantes del grado de nobleza del espíritu. Ley de libertad. Creado sencillo e ignorante, el espíritu es quien decide o crea su propio destino. Para eso es dotado de libre albedrío, o sea, capacidad de escoger entre el bien y el mal. De ese modo, él tiene la posibilidad de desarrollarse, evolucionar, perfeccionarse cada vez mejor, más perfecto, como un alumno en la escuela, pasando de un curso a otro a través de los diversos grados. El libre albedrío es proporcional a nuestra evolución. Por tanto, nuestra responsabilidad aumenta a medida que ampliamos nuestro conocimiento.
ley de justicia, amor y caridad. De todas las leyes morales, esta es la más importante. Una vez que el progreso de la humanidad tiene su principio en su aplicación, que se funda en la certeza del futuro espiritual de las criaturas y encierra todas las condiciones de felicidad del hombre. Como advierten los espíritus superiores, esta ley es la más importante, por ser la que faculta al hombre a adentrarse más en la vida espiritual, ya que resume todas las otras. Jesús, el Maestro de los Maestros, nos legó la base de la verdadera justicia consagrada en la sublime lección. No hagas a otro lo que no quieras que se te hiciere, por lo que Dios imprimió en el corazón del hombre la regla de la verdadera justicia, haciendo que cada uno debe ser respetado en sus derechos. La caridad puede y debe ser practicada por todos los hombres, porque no depende de lo que posee materialmente, ni de la situación social en que vive, ni de las circunstancias favorables. Una sola condición exige: que el hombre sea consciente de sus deberes en la tierra y por eso mismo ame con intensidad a Dios, a sí mismo y a la criatura humana, su hermana en el camino evolutivo. Así también, la caridad no consiste solamente en prestar auxilio material a los necesitados, por lo que recomendamos la lectura de una linda historia titulada El auxilio mutuo, que es un ejemplo de la verdadera caridad, cuya autoría es atribuida a Jesús y que fue dictada por el espíritu de Neio Lucio y psicografiada por Francisco Cándido Xavier en su libro Jesús en el Hogar, capítulo 16. Nos enseña el Maestro Jesús que la caridad abarca 3 requisitos esenciales: benevolencia para con todos, inclusive auxilio material en casos de emergencia; indulgencia, esto es, comprensión para con las imperfecciones del prójimo, lo que no significa complicidad con el error; y perdón de las faltas ajenas. Los espíritus superiores nos advierten que la expresión más completa de la caridad es amar al prójimo como a sí mismo, porque resume todos los deberes para con nuestro semejante. Y, como todo ser humano requiere siempre de un guía, un modelo para imitar, recordemos las sugerencias de Kardec en la respuesta de la pregunta 625 del Libro de los Espíritus, cuando nos dice: Jesús es para el hombre el tipo de la perfección moral a que debe aspirar la humanidad en la tierra. Dios nos lo ofrece como el modelo más perfecto y la doctrina que enseñó es la más pura expresión de su ley. Para concluir, y en interés de documentar más nuestra conferencia, hemos recopilado algunas ideas y opiniones de distintos autores en torno a las leyes morales, de manera que meditemos en las mismas para que podamos entrar en el camino hacia la búsqueda de nuestra transformación moral. Entre esos escritos podemos citar la psicografía de Raúl Teixeira, quien en su libro
en nombre de Dios, por el Espíritu de José López Neto, nos hace la siguiente reflexión. Las leyes de Dios, implantadas en la intimidad de tu conciencia, allí están, como guardianes de tu vida, esperando la acción de tu voluntad madura, para identificarlas, entenderlas, admitirlas, esforzándose para respetarlas y obedecerlas. Continúo citando. Todas las leyes de Dios que hacen pulsar la vida alrededor de ti, hacen también vibrar la vida en ti. Importante será que las leyes que acciones en tu mundo íntimo sean movidas para recompensarte con alegría, con armonía, con luminosidad en función de tu actividad positivamente desenvuelta. Perfecciónate siempre, ilumínate siempre y trabaja para que las leyes divinas canten bendiciones y enciendan claridades de vida en tu alma, una vez que ansías por la felicidad. Las siguientes palabras de León Denis demuestran con mucha belleza su inspiración superior. La posesión y la comprensión de la ley moral es, en efecto, lo más necesario y lo más precioso que existe para el alma. Nos permite medir nuestros recursos interiores, regularizar su ejercicio y disponerlos en forma que nos proporcionen el mayor bien posible. Nuestras pasiones son fuerzas peligrosas cuando somos esclavos de ellas, y útiles y bienhechoras cuando sabemos dirigirlas. Dominarlas es el grande, dejarse dominar por ellas es el pequeño y miserable. Si quieres emanciparte de los males terrenales y escapar de las reencarnaciones dolorosas, en la medida de lo posible, graba en ti las leyes morales y ponlas en práctica, pues ellas constituyen el camino de la felicidad del hombre, constructor de su propio destino en las sendas de la evolución. Recordamos también a Jason de Camargo en su libro Educación de los Sentimientos, que nos dice: el codificador de la doctrina espírita consideraba que la educación moral era el único recurso para conseguir una sociedad con mayor equilibrio, teniendo en cuenta que el progreso del aspecto moral no seguía el mismo ritmo que el del conocimiento intelectual. Agregaba Kardec: el espiritismo llegó para prestar auxilio en el proceso de transformación moral de la humanidad. Invertir en la educación moral equivale, por lo tanto, a invertir en la felicidad futura de los pueblos. Basados en las consultas e investigaciones que hemos realizado en las distintas obras que indicamos en la bibliografía, concluimos pues afirmando que las respuestas a los sufrimientos y tragedias las encuentra el hombre en sí mismo, cuando cumple las leyes de Dios o las leyes morales, pues en su aplicación en cada uno de los medios en que se desenvuelve está su felicidad. Por tanto, debemos esforzarnos en la aplicación o cumplimiento de las leyes morales para así lograr nuestra transformación moral, ya que de esa manera evitaríamos los males más desagradables
y viviríamos más feliz en la tierra, pues la mayor parte de los males se los crea el hombre con sus vicios, los que proceden de su orgullo y egoísmo, de su ambición y codicia, de sus excesos de toda clase. Sigamos adelante en la lucha por el buen combate, a fin de vencernos los vicios que nos sobran y de conquistarnos las virtudes que aún nos faltan. Pues, como nos dijo Kardec, se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Finalizamos con el relato de una anécdota que nos cuenta Paolo Daltro de Oliveira en su libro La luz disipa las tinieblas, con el título ¿Cómo arreglar el mundo? Un periodista recibió la encomienda de escribir un editorial sobre los problemas con los cuales se debate la humanidad y los medios de superarlos. En la casa intentó cumplir la tarea, mas su hijita de 7 años, conversando con su muñeca, le impedía concentrarse. Viendo sobre la mesa de trabajo un mapa de la Tierra, él tuvo una idea. Queridita, te daré un hermoso presente si me ayudas. Es una anécdota que nos cuenta Paolo Daltro de Oliveira en su libro La luz disipa las tinieblas, con el título ¿Cómo arreglar el mundo? Un periodista recibió la encomienda de escribir un editorial sobre los problemas con los cuales se debate la humanidad y los medios de superarlos. En la casa intentó cumplir la tarea, mas su hijita de 7 años, conversando con su muñeca, le impedía concentrarse. Viendo sobre la mesa de trabajo un mapa de la Tierra, él tuvo una idea y le dijo, queridita, te daré un hermoso presente si me ayudas. Aquí está un mapa del mundo. Voy a rasgarlo en 1000 pedazos y tú vas a formar nuevamente la Tierra. Y así lo hizo, poniendo los fragmentos del mundo en una bandeja que entregó a la hija. Perdón. La hija tomó la bandeja y salió corriendo. El padre suspiró aliviado. Ahora podía dedicarse a la redacción de su editorial. Mal escribió las primeras líneas cuando la niña regresó. Papá, gané el premio, arreglé el mundo. Estupefacto, el papá indagó, ¿cómo? En pocos minutos tú arreglaste el mundo que estaba totalmente despedazado. Fue fácil, papá. Es que detrás del mundo estaba la figura de un hombre. Yo arreglé al hombre y el mundo quedó perfecto. Aquel día, el periodista hizo su mayor y más emocionante editorial. Hasta aquí mi presentación. Gracias a todos por su atención. Donde debemos buscar, ¿no?, y encontrar esas respuestas para superar las dificultades, las tragedias, el dolor y los sufrimientos, ¿no?, que tenemos que pasar aún en nuestro mundo debido a nuestra propia condición, a nuestro proceso evolutivo. Vamos a ver entonces
Si hay alguna pregunta, es el momento de citar alguna cuestión, alguna duda, alguna inquietud. Ahí ya está respondido Ramón respecto al libro de Raúl. Y vamos a ver si hay alguna pregunta. O ha surgido alguna pregunta. Bien, no vemos ninguna, ¿no? Bueno. Y esperamos un momento si alguien surgiera alguna cuestión. Adelante, puede escribirla en el área de texto, puede pedir la palabra, expresar inquietud, como deseen, ¿no? A lo largo de la charla, ¿no? En la conferencia, decíamos que hemos visto, ¿no? Dentro de esta narración en la que ha discurrido a través de el libro tercero, la parte tercera del libro de los espíritus, que están las leyes morales que vienen a representar ella en última instancia, ¿no? Resumido en una ley que viene a recoger todas las demás, la ley de justicia, amor y caridad, y que es la manera de sublimarnos, de encontrar realmente las condiciones ideales para enfrentar toda nuestra realidad, la vida, en la que estamos inmersos, de la que formamos parte. Y es todo un proceso y un reto, ¿no? Su propio desarrollo, dentro de ese movimiento que vemos la figura excelsa de Jesús como guía y modelo que nos orienta, que nos guía para conseguir estos objetivos, lograr esta superación de nosotros mismos, de la materia, y así adentrarnos, ¿no? Cada vez más en estados superiores de conciencia. Hay una bibliografía interesante que han presentado. Si alguien tiene algún inquietud más sobre los libros, ahí se van poniendo. Muy bien. Pero no surge ninguna pregunta. Sí, aquí hay una zona. Disculpa. Vamos a ver la pregunta de Sonia. Dice Sonia que por qué nos es tan difícil hacer nuestra reforma moral a pesar del conocimiento de la doctrina, a pesar de este conocimiento que tenemos, ¿no? Cómo se hace difícil, ¿no? Lograr esta transformación, esta renovación interior, ¿no? Pasamos la palabra, Dios, adelante. Sí, Sonia, ese es el mayor reto que todos tenemos y es por nuestra falta de voluntad y yo diría también porque no nos adentramos en esa vida espiritual, sino que aún estamos muy apegados a la materia, a las cosas de la vida y no hacemos el esfuerzo por cambiar las imperfecciones, los defectos, las malas costumbres que aún tenemos de vida en vida. Y a pesar del conocimiento de la doctrina que nos ayuda bastante, pero yo diría que nos falta voluntad. ¿Alguien más? Espero que te haya respondido. Muy bien, está bien, ¿no? Muy bien, es todo un reto, ¿no? Un trabajo que tenemos constante y iremos avanzando en la medida en que perseveremos, ¿no? Permanezcamos firmes a los propósitos, ¿no? de reeducación, de renovación, ¿no? A través de las orientaciones, del propio cumplimiento de las enseñanzas del Cristo.
Muy bien. ¿No surge ninguna pregunta más, alguna cuestión? Si no, pues vamos a ir preparándolo para el cierre, ¿no? Excepción que si alguien se interesa en la historia, la tengo traducida al portugués y la puedo remitir. La última historia, ¿no? Que se ha contado. Bien, si tienes la historia, puede ser interesante pasarla para ponerlo igualmente, a lo mejor como alguna nota, como artículo, ¿no? La propia sesión de las conferencias, de artículos o algo así. Podrían poner en la web, ¿no? Sí, se puede tomar. Muy bien. Pues nada, ¿no? Vamos a reflexionar en este material que Dios nos ha pasado, ¿no? Para lograr realmente esta conquista, ¿no? La conquista de nosotros mismos, esta lucha incesante para sublimarnos, para superar nuestras inclinaciones, aquellas que aún permanecen, nos constituyen, ¿no? Y que cuando se dan las situaciones, ¿no? Aparecen y ahí nos dejamos arrastrar por ellas en vez de imponernos fuertemente con los recursos que tenemos, ¿no? Para ello, que son, como bien ha dicho Dios, ¿no? La voluntad que guía, que gobierna, que es esta gestora de la mente, que nos va a posibilitar entonces superar nuestras dificultades, cualquier vicisitud, ¿no? Que se nos presente, que tienen como objeto nuestro propio desarrollo, nuestro propio perfeccionamiento, como hemos dicho. Muy bien, pues no surge ninguna pregunta más y vamos a encaminar entonces para cerrar la actividad. Pediríamos a Víctor, por favor, si es posible poner la indicación de la próxima charla que tenemos en el canal el próximo viernes. Muchas gracias. Amigos, ahí tenemos para la próxima semana a Mercedes Cruz, invitada para la charla, en este caso con el tema el liderazgo en la doctrina espírita. Entonces, interesante cuestión, ¿verdad? Vamos a ver si podemos compartir, divulgar, ¿no? Invitar a compañeros, amigos, a conocidos para que puedan venir al canal y presenciar esta charla, ¿no? El próximo viernes, para que vayamos ganando auditorio y es un momento, ¿no? De esclarecimiento, un momento de sosiego también, ¿no? De encuentro con nosotros mismos a través de mensajes de las orientaciones sublimes de la doctrina espírita. Entonces, invitar, ¿no? A los amigos. Bueno, pues hasta aquí entonces, ¿no? Agradecemos a todos la atención, la buena disposición que ha habido durante toda la charla. Ha habido inconvenientes, ¿no? Salvo en este momento final en que no hemos caído todos, parece ser. Bueno, hay un problema también de la grabación ahí, ¿no? Que ha habido, pero bueno, la charla en sí ha sido productiva, ¿no? Se ha desarrollado bien. Y finalizamos entonces. Llega el momento del punto final. Y vamos a pasar entonces la palabra de nuevo a Dios para que se despida las palabras de despedida y nos haga una oración de cierre, por favor.
sigue adelante. Bien, pues muchas gracias a todos por el apoyo que nos dan con su presencia, pues eso, ¿verdad?, nos incentiva realmente, porque cuando iba a iniciar que solamente veía 3 personas, dije, bueno, están de vacaciones, pero nada, gracias por su apoyo, y que luego si Maite logra poderla publicar, pues que la releamos para que la meditemos, porque realmente está en nosotros el evitar, ¿verdad?, esos sufrimientos y tragedias. Está en nosotros mismos porque fallamos, no cumplimos. Entonces, vamos pues a recogernos internamente para dar gracias a Dios, al Maestro Jesús, a mi guía espiritual y a las entidades espirituales que nos han acompañado en esta tarde, que nos han brindado el auxilio, la inspiración durante todo el desarrollo del trabajo y el apoyo espiritual ante todo, para poderlo desarrollar dentro de una armonía, dentro de una quietud. Gracias, amigos espirituales, gracias a todos los presentes, que aprovechemos el tiempo de vacaciones para que nos esforcemos en lograr esas transformaciones, esos logros que debemos conquistar cada uno, que aprovechemos para una buena lectura que nos pueda inclinar hacia ese cambio que todos necesitamos para que podamos atenuar un poco los sufrimientos y tragedias por las que todos atravesamos aquí en este tránsito en el plano tierra. Gracias una vez más, que Dios los bendiga a todos, que cada uno de nuestros hogares sea bendecido por esas entidades de luz y de amor que hoy nos acompañan. Gracias y hasta una nueva oportunidad. Que así sea. Gracias a Dios, que así sea. Está cerrada la actividad, amigos. Que lo pasen bien, buen fin de semana, descansen lo que vamos a cama enseguida y felicidades para todos. Nos vemos el próximo día. Un abrazo.